qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, el Concilio de Jerusalén, nos ha mostrado claramente y ha descubierto el velo que una vez ha estado cubriendo cuál es el método por el cual el ser humano alcanza la salvación. Y esto es a saber lo que se dio en el Concilio de Jerusalén. Como dije anteriormente, un concilio es una reunión donde se reúnen un grupo de personas, entre ellos particularmente los líderes, para resolver un problema, para llegar a una conclusión sobre qué deben de hacer sobre una situación que afecta a la comunidad o a la organización. Y como dije también, se dio en Jerusalén, porque Jerusalén era la sede central de la religión judía. De tal manera que esta lección ha sido una lección muy importante, nos ha dado una grande bendición. Los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino. Era evidente de que ellos tenían reglas, tenían mandamientos, tenían doctrinas, que estas doctrinas más bien los mantenían enredados, confundidos, tratando de hacer cosas para alcanzar la bendición de la salvación. Ellos no entendían que entre los muchos conversos, además de los judíos, también vendrían con ellos los gentiles. Ahora, los judíos temían que si no imponían las restricciones y las ceremonias de la ley a los gentiles como condición de entrada a la iglesia, entonces se perdería la particularidad, la peculiaridad de los judíos, y que a ellos los había distinguido como un pueblo especial, y esto los haría desaparecer como pueblo. Ellos no entendían que el mensaje era evangélico. Los cristianos judíos, cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y las tradiciones del judaísmo, percibieron que la santificación peculiar de la cual las costumbres judías habían estado investidas pronto sería perdida de vista a la luz de la nueva religión, a la nueva creencia de fe. Y muchos se indignaron contra Pablo, de tal manera que esta lección nos ha abierto los ojos para ver que los celos religiosos, los celos doctrinales, más bien impide que la gente guardadora de verdades pueda entrar al pueblo de Dios. Ellos pensaban que sus principios con respecto a las obligaciones de la ley judía eran realmente flojos. Esta semana descubrimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo, el punto de cuestión. El punto de cuestión fue de que los nuevos conversos, cuando llegaron los fariseos, llamados judaizantes, llegaron y le dijeron a los nuevos creyentes que eran incircuncisos, literalmente, y además de ello eran, por así decirlo, eran gentiles. Ellos decían que si no se circuncidaban, no podían alcanzar la salvación. Y esta gente empezó a insistir y a insistir y a insistir a que guardaran las ceremonias, a que hicieran esto, que hicieran lo otro, y esto se convirtió en un conflicto. Por lo tanto, esto suscitó lo que se conoce como el concilio en Jerusalén. Ahora, el argumento de ellos era bastante sencillo. A menos que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías, no podrían salvarse. Por lo tanto, aquí podemos ver lo que es el pacto de la circuncisión. Dios llamó a Abraham el padre de la fe, y con él hizo un pacto, el pacto de la circuncisión. Y Dios mandó como señal del pacto que Abraham y toda su descendencia, y la descendencia de su descendencia, la descendencia, tenían que circuncidarse para mantener la señal del pacto. Pero también, cuando viniesen los gentiles o alguna otra persona de otra nación y que se unieran a ellos, quisieran ser parte de la fe judía, ellos también tenían que circuncidarse. A esto le llamaban prosélitos o temerosos de Dios. Entonces, el pacto de la circuncisión, el tema número 2, la circuncisión, nos lleva a entender qué es lo que pasaba cuando una persona se unía, tenía que circuncidarse.
Si era un esclavo, también tenía que circuncidarse porque era como comprado. Es una manera de ser redimido. De igual manera, aquel que quisiera celebrar la Pascua tenía que ser circuncidado. Ahora, el apóstol Pablo dice, fuiste llamado incircunciso, quédate incircunciso. Fuiste llamado a ser circunciso, así quédate también. La circuncisión o la incircuncisión, dice Pablo, no son nada, sino la circuncisión del corazón. El problema de esta gente que hablaba de la circuncisión o mandaba a circuncidarse, es que ellos confundían dos conceptos. Lo que es la señal del pacto, del antiguo pacto de Israel, y la señal del nuevo pacto, que era la salvación, que era por medio de la sangre del cordero. Esa era la circuncisión del corazón. Y la Pascua ahora era Cristo. Por lo tanto, la circuncisión quedó atrás, quedó en el pasado. Y el debate principal se dio aquí, el tema número 3. El debate principal, aquí podemos ver cuál fue la contribución de Pedro a este debate. Él presentó lo que pasó anteriormente. En otras palabras, habían habido antecedentes, habían habido cosas que habían dado evidencia que los gentiles podían también ser salvos. Y esta es la experiencia de Cornelio. Esto fue lo que contribuyó Pedro, para dar a conocer que los gentiles también recibían la bendición de la salvación. Y la solución que propuso Jacobo al problema realmente fue poderosa. Ahora, recuerden lo que dijo Jacobo. Al Espíritu Santo le pareció, oiga bien, al Espíritu Santo le pareció, y a nosotros también. Entonces, en el debate llegaron a una conclusión. Dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios. ¿Por qué? Porque aquí el problema era que aunque los nuevos conversos se unían a la fe, venían los de la circuncisión y decían, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las leyes, la ceremonia y todo esto. Entonces, Jacobo citó la promesa de Amós y les dio referencia de que esto que estaban viendo ellos, de esa experiencia, como la que presentó Pedro, era la experiencia de la unción de Dios en los últimos tiempos para mantener el linaje de David. Y así fue como ellos llegaron a lo que fue el decreto apostólico, el tema número 4. En este nos vimos claramente cuáles fueron las principales 4 prohibiciones que llegaron a la conclusión en el concilio de Jerusalén. Y dijimos que la primera cosa que ellos mandaron, mejor dicho, por así decirlo, como regla a los nuevos conversos, es que ellos se abstuvieran de comer la carne ofrecida en los rituales paganos, y que luego servían en las mesas del templo, o que también las vendían en el mercado. El tema número 12, los cuales ellos mandaron como decreto, era el consumo de carne. Esta gente en sus rituales también consumía carne, eran como vampiros. También el tema número 3 que ellos pusieron en su decreto fue abstenerse de comer carne de animales estrangulados que todavía mantenían la sangre adentro del animal. Esto tiene que ver con las leyes de la salud realmente. Y el punto número 4, lo que es la inmoralidad sexual en toda su forma. Este fue el decreto apostólico. Y es interesante notar cómo estos líderes de la iglesia, al sacar este decreto, lo escribieron, y al escribirlo, lo mandaron a los hermanos para confirmar que fue a la conclusión que llegaron estos líderes en el concilio de Jerusalén. Entonces escribieron cartas y decidieron hacer 2 cosas. Número 1, escribirlo en una carta. Y número 2, mandar esta carta, el tema número 5, la carta de Jerusalén. Mandar esta carta donde los hermanos, los nuevos conversos, los cuales recibieron esta carta, también recibieron el mensaje a viva voz, y ellos al escuchar su mensaje, ellos se gozaron, se alegraron, porque esto de la circuncisión era un tropiezo para ellos, pero no pusieron ninguna objeción. Esto significa que ellos aceptaron de que estos 4 puntos que llegaron a la conclusión, como en el concilio de Jerusalén, fueron abrazados por los nuevos conversos. De tal manera que aquí pudimos ver que Dios se agrada de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo, y que no hay que discriminar a nadie en la obra del evangelio. Estos judíos circuncidantes estaban estropeando la obra,
poniendo mandamientos de hombres, guardando las leyes de Moisés, los rituales, las ceremonias y aún la circuncisión. Ellos no estaban preparados para recibir al pueblo guardadores de verdades. ¿Sabes por qué? Porque estaban todavía en las leyes ceremoniales y rituales, lo cual aquí es claro. Y estos decretos de la iglesia, podemos decir de la iglesia, de la primera iglesia, este decreto sigue vigente hoy, aunque algunos quieren creer que no es así. Ahora, esto nada tiene que ver con la ley moral, esto es con la ley ritual. Por lo tanto, este fue un mensaje de bendición y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es El segundo viaje misionero. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y los invito la próxima semana para estudiar esta lección que asegura ser una gran bendición. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque clavaste los ritos ceremoniales en la cruz, Señor. Allí fue clavado el Cordero Pascual. Ya no hay que hacer ritos, ya no hay que hacer ceremonias, ya no hay que circuncidarse, ya no hay varón, ya no hay libre, ya no hay esclavo, no hay griego, no hay judío. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y esto nos une, Señor, a una sola fe, a un gran Señor y a una gran salvación. En tus manos de Dios, de amor nos ponemos, te rogamos que nos bendiga. Y te alabo y te bendigo, Padre, por mis hermanos y hermanas con corazón que vienen a estudiar toda la lección para recibir esta bendición, Padre. Acompáñanos hoy y siempre, danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Nos vemos la próxima semana.